una mente renovada. ¿Qué entendemos por renovación? Vamos a interactuar un poquito. ¿Cuántos han traído sus armas? ¿Dónde están sus armas? Sean virtuales o sean físicas. ¿Verdad? Muy bien, hermano. Lo felicito. Vamos a trabajar mucho con la palabra. Me van a ayudar con la lectura de los versículos, ¿verdad? Porque precisamente es la palabra la que trae renovación. Por eso es tan importante trabajar con la palabra de Dios. Amén. Y si queremos tener una mente renovada, recuerde usted que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 en la nueva traducción viviente. Romanos capítulo 12, versículo 2, nueva traducción viviente. Creo que la mayoría tenemos la traducción de la Reina Valera, ¿verdad? Me gusta esta versión porque es lo mismo, sino que como que explica un poco mejor, ¿verdad? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. ¿Qué más es? Agradable y perfecta. ¿Cuántos han venido aquí por una renovación? Amén. Necesitamos ser, iglesia, renovados constantemente. Vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios mismo hablando a nuestras vidas. Amén. Padre amado, te damos gracias porque el poder de tu presencia está en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí, porque tu palabra lo dice, que donde habemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás aquí en medio nuestro. Amamos tu presencia, Padre. El poder de tu presencia está aquí para sanar, para liberar, para restaurar, para romper con toda obra de maldad, Señor. Aquí estamos una vez más, delante de tu presencia, con corazones humillados, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir de ti, Señor, tu palabra, así como lo hizo un día María, Señor, cuando se sentó a los pies de Cristo, cuando ella eligió la mejor parte, que era escucharte a ti, escuchar tu palabra, Señor, porque es la única manera, Señor, en vivir una vida en victoria, Dios, en el nombre de Jesús. Padre amado, he aquí mi vida delante de ti, Dios. Como dice tu palabra, siervo inútil, tuya soy, con carbón encendido en mi boca, Padre. Y así como lo hiciste un día con Jeremías, Señor, lo harás ahora. Pondrás tus palabras en mi boca, Padre, porque tuya es la gloria, tuya es la honra por los siglos de los siglos, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor. Lo cubrimos con el poder de la sangre de Cristo, Padre. Y que tu poder reprenda todo poder de las tinieblas, Señor, que quiera interferir, Señor, con el fluir de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Señor, en esta hora. Hemos venido a escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Primeramente tenemos que estar conscientes, iglesia, que el mente es un campo de batalla de creencias. ¿Qué es la mente? Un campo de batalla de creencias. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cada acción que emprendemos está precedida de un pensamiento. Si no lo piensa, no lo hace, ¿verdad? Nuestra mente va a moldear nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestro comportamiento. Y por eso las escrituras le dan tanta importancia. Vamos
Vamos a ver Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Y sabe qué? Satanás lo entiende muchas veces mejor que nosotros, ¿verdad? Es que Satanás no necesita controlar, no puede controlar nuestra mente, ¿verdad? Solo necesita influir en nuestros pensamientos, ¿verdad? Es como que nos pone la idea, la tentación, ¿verdad? ¿Verdad? Y el primer ataque fue en el jardín de Edén. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos que hemos leído Biblia lo saben? ¿Por qué usted cree que el primer ataque fue en el jardín de Edén? Porque la serpiente dijo, ¿de verdad dijo Dios? ¿De verdad dijo Dios? Que hizo influenciar en la mente, ¿verdad?, de Eva para llevar a cabo el pecado. Al influenciar, ¿qué pasó? Vino un pensamiento y de ahí que procedió una acción. Por eso nuestros pensamientos son nuestras acciones. Somos lo que pensamos. Amén. Lo que usted piense de usted mismo, eso pasará, ¿verdad? Lo que usted piense de usted mismo. Y la misma temática el enemigo la usó incluso con Jesús en el desierto. ¿Quién me puede hablar de eso un poquito, los que hemos leído Biblia? ¿Por qué lo usó con Jesús en el desierto? Cuando Jesús estuvo, ¿verdad? ¿Qué hizo el diablo? Tergiversó la verdad. Porque ¿qué le hizo? Dice, mira que no solo ¿cómo le dijo? Si eres el Hijo de Dios, lánzate, ¿verdad? Comenzó a tergiversar la verdad. Y Jesús, ¿qué dijo? Escrito está. Amén. Vamos a interactuar un poquito, ¿sí? Quiero que interactuemos porque tenemos que, y creo que el tiempo creo que nos juega, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa la palabra renovación. Viene del latín renovatio, que significa hacer algo nuevo, ¿verdad? El concepto de una renovación profunda viene del griego metanoia. Repita conmigo, metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Meta significa cambio y noia viene de nous, que significa mente, intelecto o forma de pensar. La metanoia se traduce como un arrepentimiento. Metanoia igual arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado Joel 2:12? Llama arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento es igual a un cambio de manera de pensar, mientras que la conversión es apartarse del mal. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y ese fue el primer llamado que hizo Jesús en Marcos 1:15. ¿Quién lo lee? Ese fue el primer mensaje público de Jesús en Marcos 1:15. Arrepentidos. Arrepentirse igual cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Fue el primer llamado de Jesús, ¿verdad? La transformación del creyente, Romanos 12:2, es un proceso de cambio de vida para adoptar el carácter de Cristo en la vida del creyente, ¿verdad? Y el fruto de las acciones, Mateo 3:8. El fruto de las acciones. ¿Quién me lee? Mateo 3:8. Amén. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Demuestra que la metanoia, igual arrepentimiento, debe ser visible en la vida diaria del creyente.
Amén. Tiene que ser visible. Por eso dice dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos, iglesia? El amor, la paz. ¿Y a cuánto se nos hace difícil poner en práctica esos frutos? Amén. ¿Verdad? Amén. Dígalo. Amén. Para eso estamos aquí. Amén. Ahora vamos a ver qué significa la mente renovada. ¿Qué significa la mente renovada? Efesios 4:23. Vamos a abrir la Biblia en Efesios 4:23. ¿Quién lo lee, por favor? Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Esto no se trata, iglesia, solamente de aprender información. Podemos tener muchísimo conocimiento, ¿verdad? Pero eso no significa que usted tenga una vida transformada por el Espíritu Santo. Amén. No se trata entonces solo de tener mucho conocimiento. La transformación viene ¿por quién? Por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, lo dice Efesios 4:23. Por eso todo tiene que estar fundamentado en la Biblia, ¿verdad? Cada cosa que vamos aprendiendo tiene que ser fundamentado. Antes de seguir, iglesia, créame que este es un tema bastante extenso, porque hay renovación de la mente en cuanto al dolor, en cuanto a las circunstancias. Es un tema muy extenso, de verdad. Y yo cuando oraba le digo, Señor, estaba en mi dormitorio y preparaba el mensaje conforme el Señor me guiaba, ¿verdad? Aún en las madrugadas estaba, Señor, ¿cuál es el mensaje? Señor, habla. Necesitamos, porque la renovación de nuestra mente va a definir nuestro futuro, ¿verdad? ¿Cuántos se han visto esa película que se llama La Forja? Es una película cristiana. Yo me la fui a ver con mi hijo, ¿verdad? Y me dio gusto que el mentor de este muchacho le dijo, ¿cómo te ves tú en 5 años? Así fue, ¿verdad? ¿Cómo te ves tú en 5 años? Yo le pregunto a usted, ¿cómo se ve usted aquí a 5 años? Porque como usted se ve, así va a ser. Lo que usted piense de usted mismo será. ¿Cómo nos vemos aquí a 5 años? Por ejemplo, yo veo de pronto el hermano Pedro, un empresario. ¿A qué se dedica usted, hermano Pedro? Disculpe la pregunta. Exacto. ¿A usted le gustaría tener su propia empresa, hermano Pedro? Exacto. Entonces, lo vemos como un empresario. Usted se ve como un empresario, hermano Pedro. Así será entonces. Así se hará. Porque conforme el hombre piensa, tal es él. Por eso es necesario, ¿verdad? Renovar nuestra manera de pensar. La renovación mental implica, no me puedo virar a señalar por esto, ¿no? La renovación mental implica reemplazar, escuche bien, iglesia, ¿qué implica la renovación mental? ¿Cómo yo puedo renovar mi manera de pensar? Primero, reemplazar las mentiras con la verdad. Reemplazar la mentira con la verdad. Mateo 4:4. ¿Usted sabe que las mentiras son fortalezas? La renovación mental dijimos que implica reemplazar las mentiras con la verdad. Reorientar tu visión del mundo para que coincida con la de Dios. Colosenses 3:2. Reorientar tu visión del mundo para que coincida con la de Dios. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Y a qué llamamos las cosas de arriba? En las de... Muy bien, hermana Anita, póngale 10, hermano. Le digo póngale 10 porque en la iglesia tenemos una tabla de valores, ¿sí saben? Una tabla de valores. Cuando alguien responde, póngale 10 o póngale menos 10 por no estar atento, ¿verdad? Y a final de año, en diciembre, recibe un premio la persona que ha hecho más puntaje. Así vamos a hacer, ¿ya? Vamos así. Entonces, así nos podemos manejar con una tabla de valores. Aquí también se puede manejar.
Sí, ahí responde 10 y el que no está atento menos 10. Y así también le hago a los niños, ¿verdad? Así también les hago a los niños. Sigamos. Colosenses 3:2, poner la mirada en las cosas de arriba. Permitir que las escrituras definan la realidad, no la cultura ni la emoción. Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Permitir que la Biblia, la palabra de Dios, defina la realidad, no la cultura, porque vivimos en una cultura de engaño. ¿Quién me lo lee, por favor? Proverbios 3. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. No sean otras palabras, no seas sabio en tu propia opinión, porque no todo lo que piensas es verdadero. Tenemos que estar conscientes de eso. Y sabe que puede ser que aún pueda parecer bueno el pensamiento, pero no es verdadero. Por eso es tan importante consultar con Dios, a través de la escritura o en oración. No todo lo que usted y yo pensamos es verdadero. Tenemos que pasar nuestros pensamientos, como dicen ahí, por un filtro, ¿verdad? Purificarlo. Punto 3. Conformado versus transformado, según Romanos 12:2. ¿Qué significa? No conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Hay una diferencia entre conformado versus transformado. Que la conformidad es pasiva. ¿Qué significa la pasiva? Que necesitamos un estímulo. 2. La transformación, en cambio, es intencional y está impulsada por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. ¿Quién me lo lee, por favor? La transformación entonces es intencional. ¿Qué significa intencional? Que yo la busco. Yo tengo que buscarla, la transformación. ¿Y cómo la busco? Por medio de la palabra y la oración. En cambio, la pasividad, la conformación es pasiva. Necesito un impulso. Es como, ¿se ha visto usted los videos de las ballenitas, los delfines, que para que hagan algo necesitan el pescado? Le damos pescadito, ya necesitan como que un impulso para hacerlo. En cambio, la transformación es intencional. Yo lo busco, ¿verdad? Y eso se llama carácter. ¿Y sabe qué es usted? El carácter. El carácter no es lo mismo que temperamento. El carácter tiene que ver con una persona estoica. ¿Qué es una persona estoica? Una persona que no se mueve por lo que siente, sino por lo que es correcto hacer. ¿Verdad? Eso es la persona estoica. No andamos por lo que sentimos. Si viviéramos por lo que sentimos, por eso el mundo está como está, porque actuamos conforme a lo que sentimos, porque un pensamiento trae una emoción. El pensamiento trae la emoción y la emoción actúa. Y por eso es que usted ve que hasta por 10 centavos por ahí a veces se matan, hay problemas, conflictos, aún lamentablemente, ¿por qué no decirlo?, dentro de las iglesias, ¿verdad? Ahora, ¿por qué necesitamos, iglesia, renovar nuestra mente? ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa que necesitamos? Ya hablamos de cómo renovar nuestra mente. Ahora, ¿por qué necesitamos renovar nuestra mente? Porque nacimos con una mentalidad distorsionada, ¿verdad? Porque nos seguimos a la cultura. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado esta frase? Ay, nadie daña a nadie. ¿Usted cree que eso es correcto? Que nadie se daña por otro. ¿Usted cree que eso es verdad o es mentira? ¿Será cierto o no? Piénselo. Nadie se daña por otro. Póngale otro 10 a la hermana Anita, por favor. Sí se daña. Porque lo que dijo Jesús, ¿qué es lo que contamina? Lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. Así es.
Otro día la hermana Anita de la oportunidad a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí afecta. ¿Usted qué dice la Biblia? Júntate con sabios. ¿Qué será? Será sabio. No le estoy diciendo que le haga el feo al vecino, a la vecina, o que no le hable, no, ¿verdad? Sino como hizo Jesús. Hizo lo que tenía que hacer y hasta ahí, ¿verdad? Porque los pensamientos son un cúmulo de ideas, como les decía hace un rato. Si usted comienza a hablar con una persona, uy, yo un día hablaba con una persona pura queja, yo nomás escuchaba y, no, pero mira, pero ¿verdad? Entonces, por eso vivía la vida que estaba viviendo, ¿verdad? Y lo que era peor, o sea, eso estaba yo receptándolo, ¿verdad? Entonces, como que no estaba bien, ¿no? Claro que él estaba en consejería, le hablaba y todo, pero eso puede influenciar en su manera de pensar, como, uy, ve, están robando, uy, esto y el otro, y usted se lo creyó. Y cuando sale a la calle anda así. Y no, y la palabra de Dios que dice, ya lo dijimos hace un lado, Jehová camina delante de nosotros como poderoso gigante guerrero. Aunque el enemigo venga como río, Jehová levanta bandera delante de él. Antes de venir acá, nosotros salimos orando, nos reunimos siempre en grupo, vamos orando para que el Señor haga lo que tenga que hacer, para que el Espíritu Santo se mueva, comenzamos a orar, ¿verdad? Pedirle al Señor que tome el control de los vehículos, ¿verdad? Entonces eso es una mente renovada. ¿Por qué necesitamos renovar nuestra mente? Porque nacimos con una mentalidad distorsionada. Inclusive, escuche bien, iglesia, después de la salvación. No crea que porque usted ya aceptó a Cristo, entregó su corazón a Dios, ya ahora sí ya está bien, papelito. No, ahí recién empieza, ¿verdad? Porque nuestras mentes están arrastrando, iglesia, años de pensamientos erróneos, moldeados por la cultura, por el trauma, por la educación, por hábitos pecaminosos. Hay demasiadas cosas arraigadas. Y la verdad es que ¿cómo sería la palabra? Deshabituarse de ciertos hábitos no es fácil. Esto incluye vicios. ¿Qué más puede incluir? La manera como nos vemos. También puede incluir en los traumas, en la educación, en los hábitos pecaminosos, ¿verdad? Que hemos tenido y necesitamos ser renovados. Por eso necesitamos urgentemente una renovación. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación nos convierte en nuevas criaturas, pero nuestra mente aún debe de ser renovada. ¿Para qué? Para que coincida con la identidad de Cristo. Amén. Necesitamos ser renovados. Cuarto punto, el pensamiento, un ejercicio de la voluntad y la razón. Aquí vemos el pensamiento. Aquí faltó complementar un poquito. El pensamiento es un ejercicio de la voluntad y la razón. ¿Qué dijo Dios? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, ¿verdad? Necesita ser ejercitada por la voluntad y por la razón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de ser vagos espirituales, porque la mente es constantemente atacada por diferentes pensamientos que nos vienen a la mente. ¿Por medio de qué? De personas, como dijimos hace un rato, del diablo, de todo aquello incluso que nos rodea. Y sabe que uno de los trucos del enemigo es hacernos creer que todos los pensamientos que se nos meten en la cabeza son nuestros. Y no es verdad. Porque no todos los pensamientos que llegan a nuestra cabeza son nuestros, sino, escuche bien esto, solo aquellos que nosotros decidimos creer. Los pensamientos suyos van a ser solamente lo que usted decida creer. Pueden llegar muchos pensamientos a su cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir a la hermana Belén, viste, como que
no me gusta nada tu cara, te veo media mal. Inmediatamente viene una idea a su cabeza. Ahorita porque está aquí, es broma, es un ejemplo, hermano. Es un ejemplo. Y entonces la hermana corre al espejo. Uy, me dijeron que me veo medio. ¿Qué será que tengo? Se apropió de esa idea, ¿verdad? Le afectó. Por eso es importante tener dominio en nuestra mente. Yo tengo que hacer que mi mente me obedezca. Por eso la escritura dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿verdad? No va a ser fácil. ¿Y sabe cómo usted puede cambiar un pensamiento? Facilito. Lo cambia por otro. Cambio un pensamiento por otro, pero no por otro peor, por otro de la palabra, se supone, ¿verdad? Entonces la hermana cogió ese pensamiento. Entonces en ese momento es cuando ella necesita aplicar el dominio de su mente y no aceptar todo lo que nos dicen. No aceptar todo lo que nos dicen, ¿verdad? Por eso dijimos, la mente pasiva espera que alguna fuerza externa nos motive. Como la televisión, cuando ven que propagandas, por ejemplo, de comercio, ¿no? Y Dios nos dio, iglesia, una mente para utilizarla, ¿verdad? No para tenerla como un depósito de materiales, donde solo dejamos que nos metan cosas y no ejercemos el dominio de utilizar nuestra mente para cosas positivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dominar nuestras mentes, ¿verdad? Primera de Samuel 17:37. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. En Samuel 17:37 es la historia de David y Goliat. A David el enemigo le quería infundir, ¿qué cosa? Miedo. ¿Qué le quería infundir? Miedo. El enemigo infunde. Pero, ¿cómo respondió David? Así como Dios me libró del león, del oso, Dios me va a librar una mente renovada. ¿Por qué? Porque él sabía que el que iba a pelear contra ese Goliat no iba a ser él, iba a ser Dios. ¿Quién pelea por la iglesia? ¿Quién pelea por nosotros? Dios es el que pelea nuestras batallas. El problema radica cuando nosotros, ahí viene la mente distorsionada, cuando creemos que lo podemos solucionar todo por nuestro intelecto, por nuestras propias fuerzas. Dependemos de Dios, iglesia. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Por eso cada domingo oramos como iglesia diciéndole, Señor, yo te encomiendo esta semana que empieza. Te encomiendo a mis hijos, te encomiendo a mi familia, te encomiendo mis finanzas, te lo encomendamos todo. Confiamos en ti y tú harás lo que tengas que hacer. Aún lo que no sea tan bueno. Romanos 8:28 me dice, porque todo me va a ayudar para bien, aunque muchas veces no lo entienda en el momento, pero con el tiempo usted lo va a entender. Amén. ¿Cómo vivir ahora en una mentalidad espiritual? Por cierto, la historia de David y Goliat es el triunfo del pensamiento de una mente renovada. ¿Cómo vivir en una mentalidad espiritual? Sabiendo administrar mis pensamientos. Somos mayordomos de todo lo que Dios nos da, tanto en lo físico, en lo secular, como en lo espiritual. Si aprendemos a administrar nuestra mente, aprendemos a administrar nuestra vida. Vamos a ver por qué. Si aprendemos a administrar nuestra mente, automáticamente vamos a aprender a administrar nuestras vidas. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. Y la palabra también me dice que del corazón vienen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. Del corazón vienen los malos pensamientos. Una vez, un joven inconverso, estábamos conversando un tema X y me decía,
Bueno, si usted no me conoce, ya estábamos conversando, pero usted no me conoce, ya te conozco. Es que yo ya te conozco, pero ¿cómo? Porque me has dicho cómo piensas. ¿Y qué me dice la Biblia? Tal es el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Digo, ya te conozco. Me has dicho esto, me has dicho el otro, entonces tú eres así, eres así. Y él se quedaba sorprendido, ¿verdad? Porque la Biblia no miente, iglesia, ¿verdad? Cuando usted escucha a una persona, ya más o menos usted se da la idea. Ya usted se da la idea por sus creencias, por su manera de pensar. Entonces, ¿qué nos quiere decir Proverbios 4:23? Que mis pensamientos van a controlar mi vida. Mis pensamientos van a controlar mi vida. Hablan de acciones. Porque hay una guerra en mi mente. Romanos 7, versículos 22 y 23. Hay una guerra en mi mente. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Producto de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El espíritu siempre va a estar dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es el problema. Esta carne es problemática. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir en una mentalidad espiritual? Vamos repasando. Primero, sabiendo administrar nuestros pensamientos. ¿Y por qué es necesario que yo pueda administrar mis pensamientos? Porque mis pensamientos van a administrar mi vida. ¿Por qué? Vimos en Proverbios 4:23, porque mis pensamientos controlan mi vida, porque hay una guerra en mi mente y porque es la clave para la paz y felicidad. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que la renovación mental tiene que ver con perseverar. Nada ocurre de la noche a la mañana. La renovación de nuestra mente necesita constancia. ¿Qué es la constancia? Perseverancia. Por eso Dios dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de vez en cuando tú lo sientas hacer o cuando no te dé pereza. Eso dice Dios, de día y de noche. Ojo, y no solo meditar, para que hagas aplicación. Todo lo que en él está escrito, porque es la única forma de hacer prosperar tu camino. No habla de una emoción, de un sentimiento, habla de un carácter. Nunca se apartará carácter, porque no lo voy a hacer en base a mi estado de ánimo. Lo voy a hacer porque yo sé que es correcto hacer. Aunque no lo quiera hacer, lo voy a hacer. Y una manera de poder dominar o hacer que mis pensamientos me obedezcan es yo misma forzándome a hacer algo que incluso no quiero hacer. Por ejemplo, orar, leer la palabra, congregar, ¿verdad? Por ahí yo vi un meme cristiano que decía, no tengo ganas de ir a la iglesia, y que la mamá le decía, tienes que ir. Y dice, sí, porque eres el pastor o la pastora, ¿verdad? Es el sentir. Como pastores sentimos muchas cosas porque somos un cúmulo de sentimientos, ¿verdad? Pero de nosotros depende, y bueno, perdonando la expresión, si actuamos como animalitos o con el carácter. Porque el animalito actúa en base a lo que siente. El perrito cuando le dio ganas de hacer su necesidad, pide permiso para ir al baño. No, hace donde encontró. Y aún así, iglesia, a los animalitos se los educa, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido animalitos aquí? Se los educa. Aquí. Entonces, está mentalizado que no se hace ahí, sino que se hace acá. Hasta en el animalito se educa la mente, siendo irracional. Mire usted. Entonces, una mente no administrada conlleva a el estrés. Romanos 8:6. De la carne es muerte. Vamos a leer, yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente, Proverbios 4:23, lo que hemos leído.
En la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 4:23 dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Tus creencias moldean tu vida. Lo que tú aceptes, eso va a moldear tu vida, ¿verdad? Leyó la hermana Génesis, Romanos 7:22 y 23. En esta versión dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder en mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Que la batalla es interna. Por eso me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? La batalla es entonces interna. Y una mente no administrada conlleva el estrés. Romanos 8:6. ¿Ya lo leímos? Ah, ya lo leímos. Vamos a pasar ahora al siguiente tema. ¿Cómo renovar tu mente? Hablamos que era un proceso. Vamos a ver qué es este proceso. El primer paso, somete tu mente a Dios. Mateo 22:37. El primer paso es un proceso para poder renovar nuestra mente. ¿Cómo yo voy a renovar mi mente? Primer paso, somete tu mente a Dios. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda. ¿Qué significará que tengo que amar a Dios con toda mi mente? ¿Cómo yo puedo amar a Dios con toda mi mente? Pero no transformación. Lo que hablamos hace un rato. Tengo el deseo, ¿verdad? Como dijo el hermano Pedro, es verdad. Y eso es verdad. Y eso es una mente renovada, ¿verdad? Entonces, divinos, el paso 1, somete tu mente a Dios. Amar a Dios, vimos, enfocándonos como es el tema de la mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien. Paso 2, debo alimentar mi mente con la palabra de Dios. No hay otra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera. Debo alimentar mi mente con la palabra de Dios. Mateo 4:4. Y yo les pregunto, iglesia, ¿cómo cada qué tiempo o cuándo debemos renovarnos? Muy bien, otro 10 para la hermana Anita. Constantemente. La renovación tiene que ser constante, iglesia, porque cada día somos tentados. La Biblia dice que la tentación está, hace un ratito para el pastor en la puerta. La tentación, ciérrame la puerta. La tentación, ¿dónde está, iglesia? En la puerta. Pero el Señor dice, tú tienes que dominarla. Por eso yo debo de hacer que mis pensamientos me obedezcan. Por eso diariamente es una renovación, iglesia. Porque diariamente vemos televisión, diariamente conversamos con personas, diariamente, ¿qué más podemos hacer que trae ideas a nuestros pensamientos? Conversar, ver televisión. Las redes, me había olvidado de eso tan importante. Las redes, hoy las redes sociales son tremendas. Así como son de bendición, también pueden ser una maldición. Influyen demasiado las redes sociales, ¿verdad? Entonces, por eso es que constantemente debemos renovarnos. Salmo 119, 147. Nos dijimos Salmo 119, versículo 147. Ajá, Salmos 119, el versículo es el 147. ¿Qué dice nuevamente, hermana?
me anticipé. ¿Verdad? ¿Y qué más, hermana? ¿Puedo comer su nombre, hermana? Vivian. Hermana Vivian. Eso habla de renovación. Salmos 16:7. Salmos 16:7. Aún en las noches. ¿Qué más dice, hermana? Ese es uno de mis versículos favoritos. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches le enseña a mi conciencia. ¿Sabe que una vez cuando el Señor me llevó a una clínica de rehabilitación, había muchísimos jóvenes con el vicio pues de la droga? El Señor me llevó a ese centro de rehabilitación. El que dirigía era un pastor cristiano. Y él me decía, pastor, la recomendación de él, ¿verdad? Métale palabra, 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 pura palabra, harto versículo bíblico, palabra, palabra, métale palabra. Y yo decía, sí, sí, eso, pero así, todo tiene que estar, palabra, tiene que ser la palabra, porque la palabra va a ser lo que va a cambiar la forma de pensar de ellos para que se puedan ver diferentes y su comportamiento cambie. Así me decía, pero métales palabras, métales palabras, métales. Yo decía, ya, vamos a bombardear, un bombardeo bíblico de versículos, ¿verdad? Creyendo en la promesa de Isaías, si no me equivoco, 55, que dice, mi palabra envío y esta no regresa vacía, sino que hace qué cosa para la cual ha sido enviada, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no cae a tierra, ¿verdad? Esta palabra que hoy Dios envía a través de mi boca no cae a tierra. Está siendo sembrada en su mente y en su corazón. Y cuando usted salga de aquí, de usted va a depender si germina o no germina esa palabra. Es como la parábola de la semilla, ¿verdad? Cuando sembraron y dice que vinieron los cuervos y se cogieron la semilla. ¿Por qué? Porque no se encargaron de qué? De abonarla, de cuidarla. El diablo puede robar esta semilla que Dios está sembrando hoy en nuestra mente y corazón, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Hoy usted recibe la semilla de la palabra, pero ya cuando usted salga de aquí, de usted va a depender qué hace con esa semilla, conforme a lo que hemos visto, ¿verdad? Tercer paso, habla la palabra. Proverbios 18:21. Habla la palabra. Dijimos que el primer paso era somete tu mente a Dios. El segundo paso, debo alimentar mi mente con la verdad. Y el tercer paso, habla la palabra. Proverbios 18:21. Habla la palabra. La muerte y la vida están ¿en dónde? En la lengua. La muerte y la vida están en la lengua. Entonces, ¿cuán importante es declarar la palabra en nuestras vidas? ¿Cuán importante? Cuarto punto, debo identificar y liberar mi mente de pensamientos destructivos. Hay tres fuerzas que luchan en nuestra mente. Ya hemos visto. Tu vieja naturaleza, Romanos 8:5. Vamos a ver las tres fuerzas que luchan en nuestra mente, o sea, lo que provoca la batalla. Romanos 8:5, la vieja naturaleza. Si yo no alimento mi mente con la palabra de Dios, muy difícilmente voy a pensar en las cosas del Espíritu. Vamos a poner un ejemplo. Si ahorita usted escucha una música de mundo o una alabanza, escucha, no sé si a usted les ha pasado porque me ha pasado, que usted y escucha y escucha y escucha, usted a cada rato está que se le repite,
veces y se le sigue repitiendo, lo sigue teniendo en la mente, ¿verdad? Entonces, si yo no alimento mi mente con la palabra de Dios, muy difícilmente voy a pensar en las cosas del Espíritu, como lo hemos leído ahorita en Romanos 8:5, ¿verdad? Los que piensan en la carne terminarán actuando en la carne. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Y esta es una batalla que se libera en nuestra mente, nuestra vieja naturaleza. Segunda de Corintios 2:11. Este es Satanás. Segunda de Corintios 2:11. Esto es muy importante. Segunda de Corintios 2:11. Que Satanás no gane ventaja, iglesia, porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignorar las maquinaciones del diablo no significa que tenemos que estar pendientes del derrotado, ¿verdad? ¿Qué significará no ignorar las maquinaciones del enemigo? Renovación de mente, darle el lugar que a Dios le corresponde. Entonces, por eso estamos hablando que esas son las tres fuerzas que luchan en nuestra mente, ¿verdad? Que como dijo el hermano, es verdad, Satanás también influencia en nuestra mente, ¿verdad? Pero también nosotros permitimos esto. Nosotros también se lo permitimos. ¿Y por qué se lo permitimos? Escuche bien, por no tener una mente renovada. Por no tener una mente renovada. Entonces, excelente punto, hermano Pedro, es verdad. Porque últimamente toda la culpa es del diablo. Últimamente es así. Incluso he escuchado personas que no soy perfecto. No. Perfección es falta de perfección una cosa, santidad es otra. ¿Verdad? Santidad es apártate del mal. Falta de perfección es una cosa muy diferente y hoy por hoy se están confundiendo las dos cosas. Se está confundiendo la falta de perfección con la santidad y eso tiene también que ver con la mente renovada. ¿Verdad? Porque la Biblia que me dice, deja de hacer lo malo y haz lo bueno. Apártate del mal, ¿verdad? Es que pastor es difícil, claro que es difícil, nadie ha dicho que es fácil, ¿verdad? Pero no estamos solos. Dios no nos ha dejado desprotegidos. El problema está que no usamos las armas que Dios nos ha dejado, como es la oración. La Biblia dice que humanamente hablando es difícil, pero no imposible. Efesios 3:20 dice que Dios hace, poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedírselas o entenderlas. Eso dice Dios. Y si yo tengo un problema con mi mente, ¿verdad? Entonces acudir a la presencia de Dios. Señor, yo necesito que tú intervengas en mi manera de pensar, porque me está metiendo en muchos problemas, porque me está haciendo tomar decisiones que traen consecuencias erróneas, ¿verdad? Entra pues confiadamente, dice el Señor, al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia. Y escuche bien, gracia. ¿Qué es la gracia? El favor no merecido de Dios para el oportuno socorro. Alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121. El problema es que desviamos nuestros ojos a otra cosa. Entonces, las tres fuerzas que luchan en nuestra mente, la vieja naturaleza, Romanos 8:5, el enemigo y los sistemas de valores del mundo, ¿verdad? Los sistemas de valores del mundo, la cultura, lo que ya vimos. Aprendiendo a pensar como Jesús. Primer paso, mi identidad, ¿quién soy yo? Jesús se define, Jesús sabía quién es él. Juan 6:35, Juan 8:12. Juan 6:35, Juan 8:12. Renovamos nuestra manera de pensar cuando sabemos quiénes somos en Dios. Mi identidad, ¿quién soy yo? Juan 6:35. Su identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Cómo nos vemos? Como hijos. Es importante. Conozco el propósito de Dios en mi vida. Vamos a ir un poquito, veo la hora, estoy viendo la hora. La manera de pensar de Jesús. Siempre sé que Dios está conmigo. Esto habla de comunión.
Juan 16:32. Jesús estaba seguro que Dios estaba con él. ¿Cómo son sus creencias? Determinarán sus actitudes. Sus creencias. Si usted está plenamente seguro que Dios está con usted, ¿cómo va a andar por la calle? ¿Seguro o segura? ¿Con miedo? Jamás. Porque usted no, pues si Dios está conmigo, ¿por qué voy a temer? ¿De quién temeré? Dice la palabra, ¿verdad? Voy a bajar más rapidito porque veo la hora, ¿verdad? Pensar como Jesús piensa. Siempre sé que Dios está conmigo. Dependo del poder de Dios en lugar del mío, ¿verdad? Quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. Juan 6:38. Perdono a mis enemigos o a quienes me lastiman. Dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. El impacto de nuestros pensamientos en nuestra vida diaria. La renovación mental funciona bajo el principio de que tus pensamientos dictan tu realidad. Los pensamientos, escuche bien, los pensamientos moldean tus emociones. Las emociones guían tus acciones. Las acciones repetidas forman hábitos y tus hábitos terminan definiendo tu carácter y tu destino. Vuelvo a repetir esto importante. Los pensamientos moldean tus emociones. Lo pienso y siento. Las emociones guían tus acciones. Las acciones repetidas forman tus hábitos y tus hábitos terminan definiendo tu carácter y tu destino. Tremenda cosa para memorizar. ¿Amén? Tremenda cosa para memorizar. Los pensamientos moldean tus emociones. Señales de que tu mente está siendo renovada. Mire las señales que usted va a notar. ¿Cómo saber que estoy cambiando? Reaccionas de forma diferente al estrés. Usted sabe que un buen líder se forma o se forja bajo la presión. ¿Cómo reacciona ante la presión, ante el estrés? Se encuentra paz aún en medio del caos, porque saben quién ha confiado. Perdona con más facilidad, más rápido. Pasa por alto la ofensa. Ves a la persona a través de los ojos de Dios. Eliges la fe en lugar del miedo. Anhelas la palabra de Dios y deseas la voluntad de Dios más que la tuya. Estas son unas que otras señales que nos dirán cuando estamos renovando nuestra mente. Cuando nuestra mente está siendo renovada, perdono con facilidad, reacciono de una forma diferente al estrés, a la presión, reacciono igual diferente ante el ataque, ante la burla, ¿verdad? Ejemplo, tenemos a Jesús, ¿verdad? Eliges la fe en lugar del miedo, anhelas la palabra de Dios, deseas más la voluntad de Dios que la tuya. Ahora vamos a ver el fruto de una mente renovada. ¿Qué es lo que nos dice? Comprobad cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Cuando tu mente se renueva, ocurrirá esto. Puedes discernir la voluntad de Dios, vives en armonía con el cielo y caminas con autoridad y paz. Influyes incluso en los demás con la influencia del reino, ¿verdad? Juan 8:32. Juan 8:32. ¿Quién me lo lee, por favor? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad. ¿Y de qué verdad está hablando? De la verdad que yo creo. ¿Y cuál es la verdad que yo creo? La palabra de Dios. Vamos a terminar con este último. De verdad es que son muchos. Yo pasé, escribe. Vamos a terminar con este. La renovación requiere perseverancia. Gálatas 6:9.
La renovación requiere ¿qué cosa? Perseverancia. Gálatas 6:9. Escuche bien, iglesia, así como años de pensamientos erróneos no desaparecen de un día a otro, así mismo es la transformación. Tampoco se puede producir sin perseverancia, sin constancia, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la transformación de una mariposa? Es tremendo, ¿verdad? Y la mariposa primero es fea. ¿Cuántos han visto? Un gusano bien feo, ¿verdad? Y cuando hemos visto esta transformación, ¿qué sucede? Hermosa. Así venimos a Cristo como orugas. ¿Cuántos venimos como orugas? Todos. Amén. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Así venimos a Cristo. Pero ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios, mire, entonces muchos venimos como orugas. Pero cuando renovamos nuestra manera de pensar, cuando Dios viene a renovar nuestra manera de pensar a través de su palabra, nos convertimos en hermosas mariposas. ¿Verdad? ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Amén. ¿Va a ser fácil, sí o no? Leamos Jeremías 13:23 como último versículo. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa Jeremías 13:23? Que así como una persona no puede cambiar el color de su piel, ni un leopardo, sus manchas, por sí solo, escuche bien, por sí solo. Aquí está hablando del pueblo de Judá, ¿verdad? Que había hecho del pecado una costumbre tan arraigada que por sus propias fuerzas o medios ya no podían hacer el bien. ¿Cuán arraigados están los pensamientos, iglesia? Acuérdese que del corazón salen los malos pensamientos. Pero hoy Dios nos está llamando a una renovación. ¿Cuántos lo creen? Aquí encontramos gracia y perdón. En Cristo tenemos la redención. Una iglesia para todos, de puertas abiertas. Nueva Sion proclama que el amor nos conecta.